Ok, muy buenas noches, psicólogo. Ante todo, muchas gracias por el apoyo que nos brinda. Soy Luis Morales, alumno de la Universidad Continental. En esta ocasión vamos a tener una entrevista con respecto al curso de Ética y Deontología, para lo cual, por favor, le doy la bienvenida ante todo. Le presento ante las personas que van a ver el video. Usted es el psicólogo Mijail Alexander Saquecoray Gómez. También le comento de que la grabación será solamente utilizada para el tema académico. Vamos a ver solamente ese tema, por favor, y nuevamente le agradezco. Quisiera que, por favor, se presente un poquito, nos hable de usted, del cargo que desempeña, su especialidad. Adelante. Ok, agradecido primero con la invitación a la entrevista. Bien, bueno, me desempeño en el cargo de psicólogo clínico. Actualmente trabajo en el Centro Especializado Integral Exprésate, donde vemos terapia del lenguaje y vemos problemas de ansiedad y depresión, obviamente en el área clínica o psicología clínica, y también hacemos terapia integral de pareja dentro de este espacio, ¿no? Para mí es un gusto poder presentarme ante ustedes. Vengo de la misma casa de estudios y qué bueno compartir conocimientos y entrelazarnos en estos, ¿no? Sí, psicólogo. Como le decía, muchas veces nosotros también vemos el tema de la posibilidad de conocer un poquito más gracias a ese apoyo que ustedes nos van a dar y de repente ampliar más todo este tema del conocimiento. Y para ello, por ejemplo, una de las primeras preguntas que por favor le voy a hacer es, ¿de qué manera usted puede manifestar el compromiso profesional del psicólogo peruano, tanto en las instituciones en las que trabaja como de repente en la manera general, de repente en la vida cotidiana, en la sociedad? ¿Cómo nos podría ampliar este panorama, por favor? Muy bonita tu pregunta. Bien, esto responde a que antes de nosotros ejercer una profesión o licenciarnos de esta bonita profesión, tenemos que leer el Código Ético y Deontológico del Colegio de Psicólogos del Perú, donde nos establecen ciertos capítulos y ciertos artículos que derivan en las competencias, pero estas competencias, antes de ser desarrolladas, tienen que ser habilitadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos primero que pasar por la colegiación, es decir, tener que ejercer, digamos, este tipo de procesos para que tengamos una habilitación como profesionales y poder ejercer la carrera. Bien, después de este proceso que atravesamos todos para pertenecer a un colegio y que se nos habilite la participación profesional, nos regimos a normas obviamente por ley deontológica del colegio, en que tenemos que salvaguardar la vida de las personas, tanto en enfermedad como en su naturaleza de bienestar. Entonces, frente a esto, nosotros tenemos una gran responsabilidad. De otro lado, con las instituciones tenemos que ser responsables a leer el protocolo y las competencias. Podemos leer el PI y el POI, ¿no? El plan institucional anual, el plan operacional institucional y asimismo saber que desde que estamos postulando a una institución las competencias requeridas dentro de un currículum vitae expresadas bajo documento son ofrecidas a desempeñar ciertas competencias que van a ayudar tanto a la institución como a las personas. Este proceso está basado justamente en lo deontológico y en lo ético, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos que respetar el protocolo que nos rige cierta institución. También tenemos libertad de expresión o de pensamiento sin dañar o sin afectar a la persona o instituciones donde se trabaje. Asimismo, tenemos que ejercer las competencias con respecto a esto que hoy en día se habla mucho, a la evidencia, y para esto tenemos que fortalecer ciertas metodologías o ciertos procesos que requiere todo profesional para poder eh, poner en realidad en su trabajo, es decir, qué herramientas se está utilizando, cómo funciona, para qué funciona y hacia dónde se direcciona. Entonces hablamos de eficiencia y eficacia que tiene que tener todo profesional, ¿no? Entonces, Claro. esa es, digamos, el camino que nosotros a manera general englobamos esto de la ética y la deontología, ¿no?
Claro, claro, perfecto. Muchísimas gracias por la respuesta bastante amplia. Mire, ¿y cuáles son los criterios éticos que debe orientar el desempeño profesional del psicólogo peruano desde su perspectiva? Yo creo que el primer principio es tener las competencias, es decir, las capacitaciones, desde que antes uno se licencie, tiene que, digamos, mm, a sentarse, a direccionarse a congresos, direccionarse a los valores que rigen la disciplina con respecto a cualquier tipo de carrera. Ese es un primer valor. El segundo valor es dar evidencia o eficacia de lo que uno está haciendo mediante vedores o junta de profesionales. Después seguirnos o basarnos a las normas sociales y profesionales que nos exige el Colegio de Psicólogos y hacer un pequeño informe con respecto a cómo hemos logrado esto. Cuando nosotros celebramos cada año esto del Día del Psicólogo Peruano, hacen una junta de psicólogos para ver qué investigaciones se está realizando, qué procesos de evidencia ha tenido los profesionales y se hace una pequeña un pequeño homenaje, un pequeño reforzador positivo, si hablamos en términos conductuales o psicológicos, a nuestros colegas, ¿no? Entonces, tenemos que regirnos bajo estas competencias, salvaguardando la integridad de la persona en las instituciones y también la adaptación a las capacitaciones, a las modificaciones o al moldeamiento del trabajo que hacemos. Creo que esos tres principios éticos van englobando mucho con respecto a los demás capítulos que nos exige la deontología del Colegio de Psicólogos del Perú. Claro. Ahora, y usted justo menciona un tema muy importante que se da dentro de esta sociedad. Ahora, dentro de nuestro país, ¿cómo ve usted el rol que cumple el psicólogo? ¿Se consideraría que se está cumpliendo de manera efectiva o hay cosas que también se podrían potenciar desde su perspectiva? Muy buena, muy buena pregunta para el análisis y la práctica que nosotros ejercemos como psicólogos. Mira, te voy a ser sincero, hay dos puntos que voy a tocar. El primer punto es que debemos fijarnos cómo se está llevando la ciencia psicológica con respecto a la malla curricular en las entidades o universidades, ¿no? Entonces, cuando uno comienza a observar o ser observador de esto, las filosofías y las metodologías con respecto a enseñarnos la psicología están bastante alejadas de la divulgación científica, puesto de que no hay un camino coherente con respecto a qué entendemos por psicología y qué es la práctica de psicología. Me refiero que hay muchos argumentos epistemológicos, filosóficos o etiquetas o categorías que son disfuncionales dentro de un estudio conceptual. Hablo a tema personal como el psicoanálisis, constelaciones familiares, gestal, que si bien es cierto, tienen una función, pero no explican el por qué funciona o para qué funciona. Y esta práctica se rige basada en la evidencia y en la metodología, ¿no? Esta metodología científica que exige mucho rigor con respecto a qué es una ciencia. Desde ese punto tendríamos que analizar muy bien qué se está enseñando dentro de las universidades y cómo la dirigimos, ¿no? El segundo punto es la práctica de la psicoterapia o esta herramienta de la psicoterapia, puesto que no es validada todavía en el Perú. Si uno investiga y no hay ningún permiso institucional, se habla de segunda especialidad, pero no se habla como psicoterapia, como ciencia. Y es la verdad, la psicoterapia es una herramienta, pero si vamos a muchos espacios psicológicos, podemos leer los letreros, ¿no? Psicoterapia breve, psicoterapia gestal, la biodanza, podemos ver psicoanálisis, psicodinámica, entonces, y cuando se hace un carácter de investigación metodológico para saber cuáles son sus procesos que rigen esto, muchos procesos están a la deriva o no tienen sustentos o sus sustentos categoriales no tienen comprobación científica.
Entonces tendríamos que caer en el análisis qué principios entendemos nosotros los psicólogos para utilizar la herramienta dentro de un espacio clínico, puesto de que no se encuentra consensos, digamos, fundamentales en la psicología. La psicología, digamos, la perspectiva cognitiva tiene una forma de cómo percibir la psicología. La perspectiva conductual tiene otro modo de percibir la psicología. La terapia de aceptación y compromiso tiene otro modo de ver la psicología. La terapia dialéctica conductual tiene otro método de ver la psicología. Y en ese principio holístico, metodológico, epistémico, caemos muchas veces en el error, ¿no? Entonces, cuando no hay un consenso epistémico, un lenguaje que direccione la comprobación de una ciencia, pues todavía hay una brecha que cerrar dentro de lo psicológico. Entonces, es una observación personal con respecto a estos dos puntos que tendríamos que tratar a lo largo del tiempo, porque si no, esto haría una visión bastante negativa, si le queremos llamar así, para las competencias requeridas dentro de lo que se denomina ciencia psicológica, ¿no? Claro, y lo que usted justo comenta, nuestra idiosincrasia, por ejemplo, en el Perú es muy complicada. Hay una diversidad social enorme. Nosotros podemos viajar a 15 minutos y encontramos realidades sociales distintas a las de las capitales, de los departamentos, de las provincias. Y esto también conlleva a lo que usted comenta, ¿no? De que nosotros queremos a veces implementar lo que afuera nos dice, lo que la teoría nos dice, pero no necesariamente muchas veces se aplica directamente a la sociedad, a lo que la persona requiera. Y ahora, a partir de esa premisa, digamos, ¿consideraría usted que la labor del psicólogo en nuestro país está difundida desde la prevención? O sea, ¿hay ese concepto o todavía no lo hay? Muy buena tu pregunta. Sí, prevención, entendiendo que el comportamiento psicológico es una manera de poder solucionar algo o de poder comportarse dentro de un contexto determinado e interactuar dentro de este. Y si estas funciones no comienzan a ser eficaces con respecto al resultado, ya hay un problema que ejerce la persona. Entonces, desde ese punto, la prevención es cómo nosotros concebimos que la resolución de problemas en cada ámbito, es decir, como tú sustentas, para, no sé, para Pepe puede ser A dentro del contexto selvático, para María puede ser dentro de un contexto puneño, puede ser B. Entonces, estas formas de poder interactuar en el contexto son regidas por el aprendizaje. Entonces, ¿qué quiere decir el aprendizaje? Las formas de expresiones tanto culturales, sociales, fisiológicas que yo he tenido como opción para poder desarrollarme en esto. Entonces, ¿a qué vamos con esta práctica de la prevención? Que esta información que se lleva, ¿no? Siempre hablamos de prevención y promoción en los centros de salud o instituciones de salud o instituciones académicas, es llevar información a la persona para decirle lo que probablemente pueda suceder o lo que probablemente una investigación nos haya demostrado. Pero sin embargo, esta prevención no va a la función de las personas. ¿Por qué? Porque la experiencia nos dice que por más que llevemos talleres y llevemos información basada en evidencia, la caracterización de las funciones de la persona va por distintos mecanismos o formas. Entonces, la prevención tiene que ser, digamos, horizontal o a un largo plazo para poder identificar cómo funciona una persona dentro de un contexto determinado y hacer que esta prevención funcione, porque si no, vamos a seguir haciendo prevención y promoción con los mismos resultados estadísticos que a lo largo cambian en 5, en 10%. Por ejemplo, un claro ejemplo es la violencia. Si uno entra al Ministerio de Justicia y poblaciones vulnerables, la violencia sigue en 85% mujeres y 15% hombres durante un plazo de 5 a 10 años. La pregunta es,
¿qué se hizo? Porque ellos trabajan bajo prevención y promoción, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como herramientas de prevención y promoción? Lo que tenemos que hacer es que sean partícipe la población de este tipo de herramienta llamada prevención, ¿no? Entonces, la prevención ha sido mal utilizada, mal direccionada, entonces tenemos que volver a replantear esta prevención, porque si no, habría, digamos, un proceso de conciencia, si le queremos llamar así, un comportamiento de conciencia, de acercarse a instituciones de la salud mental y prevenir que algo que estoy haciendo no me está funcionando en el trabajo, en la familia, en lo sexual, en la pareja, en el ámbito educacional, en lo cognitivo. Entonces, vemos que la población es muy errática para acercarse a este tipo de información o profesionales con respecto digamos, a otros profesionales. Entonces, tendríamos que volver a replantear esto, pero sí ha habido un espacio también de prevención y promoción, pero modificando, moldeando las herramientas que nosotros conocemos en los diferentes espacios o áreas de acciones. Puede ser un área especializada como un hospital, puede ser una microred, puede ser un centro de salud o un puesto de salud. Entonces tendríamos que preguntarnos qué estamos haciendo con respecto a la prevención. Yo creo que sí se ha hecho un gran avance, se está explotando un gran avance, pero todavía hay mucho que coberturar en nuestra población y tenemos que también conocer las realidades, porque es muy difícil trabajar con poblaciones vulnerables, por ejemplo. Claro. Entonces yo te podría manifestar esas dos polaridades dentro de mi poca observación y mi poca experiencia dentro del ámbito clínico y de salud, ¿no? Un psicólogo es bastante amplio lo que me hice. Le agradezco enormemente, psicólogo, su apoyo. De verdad que me encantaría poder hablar muchísimo más. Espero que tengamos una siguiente oportunidad y le agradezco enormemente. Un gusto poder apoyarnos, llenarnos de conocimiento e interactuar en estos espacios, tanto académicos y también de difusión, ¿no? Eso es lo más vital. Y bueno, desearte éxitos para que puedas ejercer sin ninguna premura, sin algún tipo de contratiempo o contingencia, que te necesitamos más personas que nos respalden en esta ardua labor y lindo trabajo, ¿no? Sí, psicólogo, muchísimas gracias. De corazón, gracias y a nombre de mis compañeros de la universidad le agradecemos. Gracias. Hasta luego, un gusto, hasta la próxima. Muy buenos días, mi nombre es Johnny Jimena Quito Yapú, soy estudiante de la Universidad Continental y en esta ocasión voy a presentar a la licenciada en psicología, que es la señora Judith Fluker Gallegos, quien lleva varios años trabajando en el Hospital Tupac Amaru en la ciudad de Cusco. Nos va a hablar en cuanto a la ética profesional, en las encuestas que le vamos a realizar. Bueno, muy buenas tardes, licenciada. Gracias por aceptar esta entrevista. Le voy a hacer unas cuantas preguntas. Y bueno, le comunico que esto va a ser una gran ayuda y que también nos va a servir o vamos a utilizarlo para casos estrictamente académicos y también para la revisión del docente de la universidad. Bueno, tal vez nos puedes hablar en cuanto a la primera pregunta, licenciada, que es de qué manera puede manifestarse el compromiso profesional del psicólogo peruano, tanto como las instituciones en las que trabaja como en la sociedad en general. Bien, bienvenida Johnny acá a nuestro consultorio de psicología. Yo encantada de responder las preguntas que tú me vas a hacer. Y bueno, empecemos. Entonces tú me preguntas sobre los compromisos del psicólogo. ¿Cuál es nuestro compromiso que tenemos con la población? Es de enfrentar los cambios sociales, ¿no? Porque todo en ese tiempo va cambiando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Trabajamos para que pueda haber una tranquilidad, una buena salud mental en la población. Ese es nuestro compromiso. Y acá en el hospital, ¿no? ¿Cómo hacemos esto?
Trabajamos en el área asistencial, recibimos a los pacientes, empezamos a conversar con ellos para poder saber cuál es su problema, ¿no? ¿Qué problemas alteran su desarrollo personal y emocional? ¿No? Hacemos una evaluación, un diagnóstico, sabiendo, ponemos un tratamiento. Y teniendo este tratamiento, bueno, hacemos un paquete de atención, un acompañamiento en la psicología emocional con nuestros pacientes. En lo que es preventivo promocional, vamos y salimos a las calles, salimos afuera, a las plazas, a los colegios, a los municipios, ¿no? Donde la gente pueda escucharnos. Cuán importante es tener una buena salud mental, ¿no? Poder captar casos, decirles que no están solos, que tienen, ¿no? estos profesionales preparados para poder trabajar con ellos. Muy bueno, licenciada. Bueno, en todo caso, la segunda pregunta tenemos, ¿cuáles son los criterios éticos que debe orientar el desempeño profesional del psicólogo peruano, ¿no? Ya, muy bien. Primero, la confidencialidad, ¿ya? Esto es ético en nosotros los psicólogos. Debemos de respetar a los pacientes. Son seres humanos que sienten, que piensan. Es tener un respeto a los demás. Cuidar su bienestar físico y psicológico. Cuidar la integridad y ser responsables en nuestro trabajo con ellos. Hacerles sentir que ellos son importantes para nosotros. Claro. Muchas gracias, licenciada. ¿Cuál es el rol que cumple el psicólogo en nuestro país? El rol que nosotros tenemos es pues mejorar las capacidades de las personas, ¿no? Poder trabajar sus habilidades, reforzarlos, ¿no? Lo que es comunicación, autoestima, el vivir tranquilamente, el tener respeto, trabajar los valores, todo esto tenemos que trabajar, mejorarlos, ¿no? Con nuestros pacientes. Que ellos conozcan su comportamiento, el por qué actúa, ¿no? De cierta manera, y entender a los demás, ser empáticos con la sociedad. Muy bien, licenciada. ¿Considera usted que está cumpliéndose de manera efectiva? Mira, particularmente mi trabajo para mí es efectivo, ¿no? Para esto yo he estudiado, me he preparado, y ahora que se ha visto tanto problema de salud mental y se está viendo, ¿no? Por lo que es de la pandemia, tenemos varios casos de ansiedad, de depresión, incluso ha aumentado la violencia familiar por este encierro que ellos han tenido, ¿no? Entonces fueron aumentando los casos, y que sí lo estamos cumpliendo, particularmente lo estoy cumpliendo en forma efectiva, ¿no? Y también que ahora, ya le dan la importancia del caso, ¿no? Sí. En el colegio están pidiendo que cada colegio tenga un psicólogo, ¿no? Pero un psicólogo es muy poco para tantos estudiantes, ¿no? Debería haber mucho más profesionales. Así es, Johnny, ¿no? Porque cada alumno, pues, es un caso, ¿no? Sí, son amplios. Exacto, y hay que evaluarlos, y no solo es trabajar con los alumnos, es trabajar con la familia, trabajar con los docentes, para poder ayudarlos a estos chicos, ¿no? Después de este encierro de dos años que ellos han tenido, de no comunicarse, de no socializar, y vuelvan al colegio, esto les afecta, ¿no? En la parte con los compañeros, en la parte educativa y también en la parte familiar, ¿no? Entonces sí tenemos un trabajo arduo que lo estamos
tratando de cumplir, ¿no? Este es nuestro, es por lo que hemos estudiado, nuestro compromiso que tenemos con la sociedad. Gracias, licenciada. Bueno, como nuestra última pregunta, ¿usted considera que la labor del psicólogo en nuestro país está difundido desde la prevención? Sí, sí, sí. Ahora, como te decía, ¿no? Que ya le están dando mejor interés, ¿no? Y están viendo en qué casos es lo que necesitamos un acompañamiento emocional a las personas, sí, te están dando mucho realce, ¿no? Y se está trabajando duramente en esta parte de la salud mental. ¿Y qué pasa a esas personas que no se les orienta, no se les apoya, pueden llegar mayores de repente? Claro que sí, si no tienen este soporte emocional, esta educación, puede llegar a tener algunos trastornos, ¿no? Trastornos mentales, ¿no? Y uno tiene que reconocer que necesita ayuda. Y este trabajo no solo es del psicólogo, ¿no? Es de toda la población, de toda la sociedad para poder ayudar, ¿no? Y hacer entender a los demás que tenemos que vivir en un ambiente de tranquilidad, de respeto, ¿no? Así es, licenciada. Muchas gracias. Reiterarles nuevamente las gracias por el apoyo, por la entrevista y de cómo apoyar a nuestra sociedad, de cómo el trabajo arduo es de los profesionales psicólogos y sin ellos decaen las personas. Bueno, es muy importante la salud mental, tanto en los niños, adolescentes, adultos, en todo el grupo etario. Es muy arduo el trabajo que hace y muchas gracias. Felicitarle por el trabajo que está realizando y gracias. Muchas gracias, licenciada. A usted, Johnny. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, soy Rocío Elizabeth Vera Carpio de Conti, alumna del 8º ciclo de la carrera de Psicología de la Universidad Continental. Presento a la licenciada en Psicología, la señora María Alejandra Macías Salinas, psicóloga infanto-juvenil. Tiene su centro de estimulación temprana dirigida a niños de 0 a 12 meses. Buenas noches, licenciada. Gracias por aceptar esta entrevista. La misma que le comunico será utilizada para casos estrictamente académicos, asimismo publicada para la revisión del docente del curso. Tomando en Buenas cuenta... noches, ¿cómo está? Buenas noches. Tomando en cuenta su formación profesional y personal, ¿cuál considera usted que es su compromiso institucional y social en su desempeño profesional? Ya, a ver, primero, mi desempeño profesional actualmente no es para una institución, sino es para, como usted dijo, un consultorio psicológico particular, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que principalmente el compromiso que todo psicólogo debe tener con sus pacientes, con las personas que asisten a consulta, es el de entrega, ¿no? El de dar lo mejor que podamos por las personas que asisten. Muchas veces uno se limita, ¿no? Ya sea por temas económicos, por el tiempo, pero en realidad yo creo que un compromiso total con la persona es entregar todo lo que podamos para justamente buscar su bienestar emocional. Ahora, muy aparte, el compromiso que yo sí manejo aquí en consulta con los pacientes que asisten es el hecho de siempre generar un cambio, ¿no? Que vengan y por lo menos se note que en algo han mejorado, en algo han cambiado y han avanzado. En este caso, los pequeños, ¿no? Que vienen aquí conmigo a trabajar. Ahora, este cambio siempre tiene que ir para mejoría, obviamente, ¿no? No podemos ir en retroceso para justamente mejorar la calidad de vida de estos niños, de los adolescentes que vienen. Y bueno, en ese sentido, justamente si ayudamos, ¿no? A niños y adolescentes, estamos ayudando también a las familias, porque de cierto modo, al ver resultados con ellos y meternos de lleno en la familia, es que también mejoramos justamente la dinámica familiar en la que viven. Y es allí donde los resultados se evidencian mucho más, ¿no? Y teniendo en cuenta que la familia
es la base de la sociedad, es que podemos aportar, así sea por más mínimo que sea el cambio que tengamos, a la sociedad un granito más, porque cada familia que va sanando, cada familia que va mejorando, es un gran avance en general para todos, ¿no? Entonces, por ahí va el compromiso, por generar cambio, por entrega de uno mismo y sobre todo dedicación a la profesión, ¿no? ¿Cuáles son sus criterios acerca de la ética aplicada en su labor profesional como psicóloga? Ya, en cuanto a ética, bueno, en mi labor profesional, yo creo que todo se basa en el respeto. Siempre que inicio sesiones, consultas o iniciamos ya terapias después de las evaluaciones, siempre trato de dejar en claro qué es lo que yo espero, así como los pacientes también esperen algo de mí, que ellos también cumplan, ¿no? Y ese tema de respeto es sumamente importante porque en varias oportunidades me ha pasado que quizás en el hecho, ¿no? De sentirse desesperados, de querer recibir ayuda, muchos papás han querido sobrepasar ese tema del respeto, ¿no? No se miren en ese sentido. Y uno de repente también, por la otra parte, como psicólogo, a veces pues no se llega a controlar quizás del todo. Entonces, en ese sentido, sí hay que guardar mucho respeto hacia cada paciente, hacia cada persona que asiste y sobre todo respetando la dignidad de cada uno y la integridad, ¿no? Quizás por más de que la persona veamos que tiene ciertos defectos, limitaciones, no podemos atentar justamente contra esas dos cosas porque es sumamente importante justamente salvaguardar esa parte de la esencia de la persona. Y bueno, el hecho de que es una persona es porque mi formación viene desde allí, ¿no? Yo para optar el grado primero de licenciatura, mis estudios universitarios todos tuvieron la base de que la persona es un ser biopsíquico, pues, ¿qué me repiten tanto eso, toda la carrera diciéndome eso ya, ¿no? Como que lo tiramos en segundo plano. Pero ya ahora que atiendo niños, ¿no? Que estoy ya más en contacto de repente con adolescentes, no, me comienzo a dar cuenta de que en realidad sí es cierto, o sea, yo no puedo abordar solo una parte y descuidar todo el resto. Somos seres integrales y necesitamos justamente fijarnos en cada uno de los aspectos que tenemos para justamente tener resultados positivos. Y solo así, viendo a la persona íntegramente, es que podemos ayudarlos de verdad. Entonces, a nivel de ética, esa sería, ¿no? Ese sería mi enfoque. Ver a la persona como un todo de manera íntegra, respetarla sobre todo y aceptarlas también tal cual son, ¿no? Ujú. ¿Y cuál debería ser la conducta del psicólogo en el campo profesional? Ya, bueno, de lo que he respondido anteriormente, obviamente su conducta debe ser de entrega, como ya dije, debe ser de respeto, pero sobre todo también de responsabilidad, ¿no? Porque tratamos con personas, no es que nos sentemos a de repente trabajar frente a una computadora y nuestra conducta no vaya a afectar directamente a alguien, sino más bien todo lo que nosotros, cómo nos comportemos durante las sesiones, durante el abordaje, ¿no? Durante todo ese proceso va a repercutir mucho en cómo son esas personas, va a repercutir mucho en, de repente, cómo se vayan a ir, ¿no? De consulta, del consultorio, de las sesiones, de las terapias. Entonces, hay que sí siempre abordar con mucha responsabilidad en ese sentido y sobre todo también porque son personas que asisten de una forma muy vulnerable, ¿no? Normalmente no viene a consulta a alguien que está muy bien y está contento de la vida y pues quiere charlar un ratito. Una que otra vez me habrá pasado, sí, ¿no? Mamás que simplemente llegan a querer conversar, pero en su mayoría todos llegan con un problema, se sienten vulnerables frente a eso y justamente quieren guía y ayuda en ese sentido. Entonces, al sentirse así de vulnerables, es que nosotros con nuestras palabras, con nuestras conductas, de repente podemos calar un poquito más, ya sea positivo o negativamente, y si no somos responsables en ese sentido con lo que hacemos, pues podemos cometer un error grave, ¿no? Y bueno, otro tema de responsabilidad siempre va con el hecho de que siempre hay que, por ejemplo, tener consentimiento del paciente
Ujú. para poder intervenir, ¿no? En el caso de los niños, consentimiento por parte de los papás para poder abordar al niño, ¿no? De ambos padres en este caso. Ahora, también siempre ir informándoles poco a poco, ¿no? Decirles primero, cómo está su situación actual, ¿no? De su salud, psicológica. De repente, posteriormente, si se quedan a terapia, siempre informarles cómo va el proceso, decirles cómo es que se está abordando, qué es lo que se está haciendo. Siempre mantenerlos informados y sobre todo sí ser muy empáticos, muy asertivos en ese sentido, porque hay papás que pueden comprender todo lo que se les dice, pero hay papás que no llegan a comprender a la primera. Entonces hay que ser muy pacientes para explicar, ¿no? De repente, utilizar palabras un poco más claras, más sencillas a la hora de hacerlo, pero sí tratar de llegar a la persona de algún modo. Y bueno, otra parte de responsabilidad que tenemos es el hecho de que al momento de abordar, yo no puedo ser o puedo mostrar una cara, ¿no? Como psicólogo y después en mi vida personal ser otra cosa totalmente distinta, sino que debe haber ahí también responsabilidad en mis acciones con respecto a guardar justamente coherencia entre lo que soy y también lo que reflejo con los pacientes, con los papás que asisten, ¿no? Entonces, es bastante responsabilidad la que se tiene a la hora de desenvolverse, pero una vez que uno va ahí como que agarrando práctica y en el camino va cada vez más experimentando estas cosas, se va dando cuenta de que no es tan difícil, sino que más bien se hace parte de una rutina, ¿no? Se hace parte de uno mismo. Por ejemplo, el hecho del crecimiento propio como persona para justamente poder reflejar algo bueno hacia ellos, un trabajo diario prácticamente, ¿no? Ujú. Mm. ¿Y cuál es el rol que cumple el psicólogo en nuestro país? ¿Considera usted que lo que está cumpliendo la está cumpliendo de manera efectiva? Bueno, bueno, principalmente el rol de psicólogo en el país es de prevenir, ¿no? De promocionar y de intervenir, lo que siempre se trata de dar a conocer a las personas, ¿no? En sentido, yo, bueno, no he trabajado para el Estado, ¿no? Y no sé si es que el rol de psicólogo realmente se cumple como tal, pero en base al rol que todo psicólogo debe cumplir, pues sí está el hecho de repente en llevar esas tres actividades debemos siempre estar en constante aprendizaje, en constante especialización, ¿no? Ya sea que hagamos prevención, promoción o intervención, tenemos que tener las herramientas necesarias para hacerlo bien, eso es cierto, ¿no? Entonces, hay personas muy capacitadas en nuestro país, de hecho, ¿no? Y es más, enseñan bastante también. Y también, por el otro lado, siempre no va a bastar las personas que quizás les falta un poquito más, ¿no? Para poder intervenir de mejor manera. Pero yo considero que si es que uno, por ejemplo, desde su propia perspectiva, sabe que está haciendo las cosas bien, sabe que está en especialización constante, que está aprendiendo, que está buscando nuevas formas de abordar, nuevas formas de innovar también, ¿no? De ser proactivo en ese sentido, porque no basta con lo que nos dan, sino también hay que buscar nuevas alternativas constantemente. Yo considero que sí, sí estamos cumpliendo con el rol que debemos desempeñar. Ahora, en mi desempeño profesional, pues yo sí, o sea, estoy en constante aprendizaje, ¿no? No puedo decir que estoy al 100%, porque eso creo que jamás va a ser, ¿no? Siempre estoy aprendiendo algo nuevo, siempre estoy indagando cosas nuevas, entonces en ese sentido yo sí trato de medirme en base a objetivos, en base a metas por cada paciente y también a nivel general en el consultorio. Y es así como voy dándome cuenta, ¿no? Si de repente unos se logran antes que otros, pero de todas maneras están logrando, ¿no? Felizmente hasta el momento todo ha ido marchando bien, los objetivos han ido yendo por buen camino, entonces yo creo que sí, se está abordando, se está cumpliendo con el rol que se desea cumplir y bueno, espero que igual continúe siendo así en adelante. Ya. ¿Considera usted que la labor del psicólogo en nuestro país está difundida desde la prevención? Ya, respecto a lo de la prevención, Ujú. eh, como ya bien dije, no he elaborado para el Estado, pero sí en mis prácticas de Serum, cuando hice mi Serum,
pude notar que sí hay campañas de prevención, sí hay en ese sentido el rol del psicólogo sí se desempeña, sí hacen por ejemplo, el abordaje de temas como lo que es el suicidio, la violencia familiar, ¿no? Tema de adicciones, que es la problemática que más se mira cuando las personas asisten a consulta, por ejemplo, a los puestos de salud, ¿no? Pero la dificultad o la deficiencia que sí pude percibir es que si bien se organizan, hacen sus campañas, no buscan prevenir que la gente no caiga, ¿no? en esos problemas o buscan que la gente se apersone para recibir asesoría cuando tienen uno de estos problemas, tienen acogida y todo, pero la dificultad es que no hacen una retroalimentación después. No es que haya una evaluación, ¿no? Haya de repente un feedback en donde se diga se está logrando tal cosa, tales personas fueron captadas, ¿no? Tantas personas asistieron a sesiones después de la actividad de prevención justamente para mejorar en esa área. Entonces ahí como que se quedan cortos y yo creo que sí se debería mejorar en ese sentido las actividades de prevención en nuestro país porque no podemos de repente ir mejorando si es que no sabemos en qué estamos fallando, ¿no? Y bueno, y muy aparte de eso, también pude evidenciar, pude entrar en contacto con los centros de salud mental comunitarios que hace poco recién estuvieron instaurando. Y son centros en donde se brindan todo tipo de asesoría, de ayuda, ¿no? Y justamente está el área de psicología. Y allí sí se trabajaba también el área preventiva. ¿Por qué? Porque se llamaba a la gente, ¿no? Se decía, por ejemplo, si tu niño tiene problemas de lenguaje, ven, ya asiste aquí, te damos las facilidades para que puedas venir, ¿no? También brindaban información sobre qué es, qué es de repente un desarrollo de un niño que no está muy bien, que no está de acuerdo a los hitos que debe ir de repente ya adquiriendo para la edad que tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay herramientas, sí se busca hacer algo, sí hay campañas, pero hace falta justamente evaluar esas campañas para poner estrategias de mejora y que estos programas sean mucho más eficientes también. Le reitero mi gratitud a la licenciada María Alejandra Macías Salinas por el tiempo dedicado a esta entrevista. Muchísimas gracias. Buenas noches, soy Vania Aranda, alumna del séptimo ciclo de la Universidad Continental. Presento a la licenciada Dalma Belli, psicóloga principal de la institución educativa Excellenty. Buenas tardes, licenciada. Le agradezco por participar de esta entrevista, la cual va a ser usada estrictamente para temas académicos. Asimismo, esta va a ser publicada para la revisión del docente. Bien, eh, espero que usted se encuentre bien. Le voy a mencionar las 4 preguntas que están relacionadas con el código de ética y ontología de los psicólogos. Entonces, vamos a iniciar con la pregunta número 1, que es la siguiente. ¿De qué maneras puede manifestarse el compromiso profesional del psicólogo peruano, tanto en la institución en la que usted labora como en la sociedad en general? Buenas tardes, Vania, ¿cómo estás? Si bien es cierto el compromiso que un psicólogo debe de tener con las personas en las cuales acuden, ellos acuden a nosotros, es bastante grande. Si bien es cierto, tenemos mucha responsabilidad, no solo con nosotros, ¿no? No solo con lo que nosotros podamos decir, con el diagnóstico que podamos emitir, etcétera, sabiendo que esto no solo va a afectar a la parte profesional nuestra, sino también a las personas en las cuales acuden a nosotros, ¿no? Sean familias, comunidades, etcétera, ¿no? Es muy importante guardar esa lealtad que debemos asumir con compromiso moral, ¿no? Es muy importante llevar esto muy presente. Creo que es algo que a veces algunos profesionales de la psicología han olvidado y eso ha ido que
En muchas ocasiones han sido mal vistos algunos psicólogos, pero el compromiso es esto, Vania, de que nosotros tenemos responsabilidad, uno, con nosotros mismos y también tenemos que tener responsabilidad con las personas a las cuales acuden a nosotros por cualquier situación, problema, circunstancia que ellos desean, ¿no? Recibir alguna orientación, consejería, etcétera. Bien, muchas gracias. Licenciada, vamos a pasar con la siguiente pregunta. Eh, que es la siguiente, ¿no? ¿Cuáles son los criterios éticos que deben orientar el desempeño profesional del psicólogo peruano? Ok, bien, Vania. Para nosotros poder ejercer lo que es la carrera de psicología, en primer lugar, no lo puede hacer algún egresado o algo así, tenemos el conocimiento y todo, pero existe un principio, ¿no? Que debemos de tener, que para ejercer la carrera de psicología tiene que ser uno titulado en carrera de psicología, ¿no? Licenciado en psicología. Dos, ser colegiado. Y no solo queda esto ahí, sino también tiene que ser habilitado. Esto ya que hay una responsabilidad bastante grande en nosotros para poder trabajar con personas. ¿No? También tenemos que tener principios, ¿no? Con nuestra sociedad, qué es lo que queremos lograr con ellas, tenemos que ser solidarios, tenemos que impartir también justicia, ¿no? Es muy importante también tener respeto por las otras personas, la autonomía, la integridad de ellas, ¿no? Esto, sobre todo, prácticamente son estos principios que debemos de seguir, Vania, para poder nosotros ejercer con mucha responsabilidad la carrera de psicología, ya que trabajamos con seres humanos. Sí, licenciado, usted tiene mucha razón en lo que dice. Bien, continuando con las preguntas, vamos a la número 3. Es la siguiente. ¿Cuál es el rol que cumple el psicólogo en nuestro país? Asimismo, ¿considera usted que está cumpliendo ese rol de manera efectiva? Ok. Hay algo que todo psicólogo tiene una responsabilidad con la sociedad, familias, comunidades, escuelas, personas, etcétera. Nosotros trabajamos bastante viendo la calidad, o sea, el desarrollo de la calidad de la persona humana, ¿no? Eso es muy importante velar por ello. Nosotros respetamos mucho la individualidad de cada persona. Es un principio fundamental que no debemos de olvidar. Ahora, también el rol que cumplimos, pues, ¿no? Es promover y preservar la salud psicológica, considerando todo el desarrollo evolutivo del ser humano, es decir, desde la concepción hasta que la persona deje de existir, ¿no? Siempre estamos ahí muy al pendiente de todo ese desarrollo. Entonces es muy importante nosotros poder reconocer que el ser humano es un ser humano íntegro y tenemos que respetar todo ello. Y yo creo que todos hemos sido formados en esto y considero que sí, siempre he tenido mucho respeto por la vida del ser humano, por sus pensamientos, la forma de la cultura, lo que tenga, porque es un ser humano, ¿no? Es individual y eso hay que respetarlo bastante. Si es que no respetamos eso, creo que no estamos cumpliendo nuestro rol de psicólogo, sino estaríamos asumiendo otro tipo de actitud hacia ella. Bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar ya a la última pregunta, licenciada. Eh, bueno, valoro bastante su apreciación sobre los temas que estamos tocando. La última pregunta es, ¿considera usted que la labor del psicólogo en nuestro país está difundida desde la prevención? Bien, sí. La carrera de psicología, Vania, siempre el psicólogo trabaja a nivel, el objeto de estudio de la psicología, pues es el comportamiento del ser humano, ¿cierto? Entonces, conociendo que el ser humano pueda tener conductas positivas o ir desde las conductas positivas hasta conductas riesgo, entonces el psicólogo llega a tallar acá, ¿no? Trabaja desde la promoción, prevención e intervención. Cuando nosotros hablamos de intervención, estamos hablando de evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Pero cuando hablamos de la promoción y prevención, siempre el psicólogo va a trabajar y va en la lucha de poder
controlar ciertas situaciones, no tanto controlar, sino en la lucha de poder aportar hacia el ser humano a que puedan convertir ciertas conductas inadecuadas en conductas positivas, de evitar ciertas conductas riesgo para el beneficio de la sociedad. Creo que esa es nuestra labor más grande, de trabajar desde la promoción y la prevención y también la intervención, ¿no? Eso es muy fundamental. Y yo creo que en el Perú se está luchando bastante con esto, ya que el Estado peruano no está aportando, no ayuda, no avala en el tema de las leyes y todo ello, pero yo creo que mis colegas y sé que también cuando tú empieces a ejercer la carrera de psicología, podrás trabajar en la promoción, la prevención y la intervención adecuada, ¿no? Para poder apoyar y también brindar o dar nuestro granito de arena para que la sociedad pueda evitar muchas cosas innecesarias y a veces que el Estado no apoya, no prevé y somos como que la última opción, ¿no? Entonces esto no debería ser así. Entonces es muy importante trabajar desde la prevención, hablamos pues de prevención primaria, secundaria, terciaria, que es lo fundamental, tanto en las escuelas, en los centros de salud, todo se podría evitar a través de la prevención. Creo que ese es nuestro trabajo día a día. Bien. Muchísimas gracias, licenciada. Eh, de todas maneras, me voy con bastante conocimiento, ¿no? Y gracias. Otra vez reitero mi gratitud hacia la licenciada Dalma Belli por el tiempo que ha dedicado a esta entrevista. Muchísimas gracias. Hasta luego, licenciada. Que tenga buena noche. Gracias, Dania.